El Plan Marshall y su relación con la Segunda Guerra Mundial. Para dar una pequeña introducción, comenzaremos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1945, el mundo entero vivió las consecuencias de una guerra total entre los estados totalitarios de los países capitalistas y comunistas. Se considera total porque en ella no ocurrieron paces parciales, porque las ideologías pretendían aniquilar los sistemas políticos y económicos opuestos a sus intereses. Esta guerra la podemos dividir en tres etapas o fases. La primera fase, que fue la Guerra Europea, entre 1939 y 1945, Hitler ordenó la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. 2 días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a la Alemania nazi, y a partir de entonces Alemania inició una guerra relámpago, una táctica militar que implica un bombardeo inicial aéreo, seguido del uso de fuerzas móviles atacando con velocidad y sorpresa para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa. La guerra relámpago pasó por tres batallas. La batalla por Escandinavia. Hitler conquistó el 9 de abril de 1940 Dinamarca y especialmente Noruega para obtener el poder sobre las fuentes de petróleo y hierro seco. La batalla por Francia. Hitler atacó a los franceses con sus divisiones de tanques, columnas armadas y aviones, cruzando inesperadamente para los franceses los bosques y el paisaje accidentado de las Ardenas en el sur de Bélgica. Italia declaró la guerra a Inglaterra y Francia el 10 de junio de 1940 por su previsible derrota, lo que causó que España declarara el 12 de junio que no participaría en la guerra, por lo que los nazifascistas ya no contaban con el bloqueo español del estrecho de Gibraltar y tendrían que extender el frente de guerra al norte de África. El armisticio franco-alemán entró en vigor el 25 de junio. Se establecía la división de Francia en dos partes. El norte sería ocupado por el ejército alemán, mientras que el resto del país era el nuevo Estado francés. Después sigue la batalla por Inglaterra. Los éxitos de las tropas alemanas y el aislacionismo de Estados Unidos hicieron creer a Hitler que era posible una invasión a Inglaterra por medio de un bombardeo masivo. Pero en vez de quebrantar la moral de los ingleses, la fortaleció, y en octubre de 1940 terminó su intento de invasión a Inglaterra. La segunda fase, que sería la Guerra Mundial, entre 1942 y 1943. La guerra adquirió una dimensión mundial en diciembre de 1941, puesto que a ella entraron la Unión Soviética, Japón y los Estados Unidos. En esta fase fue cuando se desarrolla la confrontación bélica en tres frentes. El primero en Rusia por la invasión alemana a este país, el segundo en el Océano Pacífico, donde se enfrentaron Japón y los Estados Unidos. En el norte de África, Italia, Francia y Bélgica, con el enfrentamiento entre italianos y alemanes contra británicos y norteamericanos. Aquí ya podríamos ver dos bandos, que serían los aliados, a los cuales pertenecían Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética, América Latina, China, Bélgica y Holanda, y las potencias del eje, que eran Alemania, Italia, Japón, Hungría, Eslovaquia, Finlandia, Croacia, Rumania y Bulgaria. La tercera etapa fue de la etapa final de 1944 a 1945. La participación de los Estados Unidos cambió el rumbo de la Segunda Guerra. Convino a los británicos y especialmente con los comunistas dejar a un lado sus diferencias políticas para formar una gran alianza militar y lograr la rendición incondicional de Alemania, Italia y Japón. En el Pacífico de Japón perdía cada vez más territorios, especialmente después de la inclusión de Estados Unidos en la guerra tras el ataque de Pearl Harbor. Este último frente se sentenció con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, forzando al Imperio japonés a dictar su rendición incondicional al 2 de septiembre de ese mismo año, dando por finalizada la guerra más mortífera de la historia. Ahora que terminamos de hablar de la Segunda Guerra Mundial,
Planteemos algunas preguntas para entender mejor qué fue el Plan Marshall y sus principales objetivos. ¿Qué es el Plan Marshall? Fue un programa impulsado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los países europeos a recuperarse de la destrucción causada por el conflicto. En un inicio, esta ayuda consistió en el envío de alimentos, combustible y maquinaria, y después en inversiones en industria y préstamos a bajo interés. Países que recibieron más ayuda fueron Reino Unido y Francia, aunque Italia y Alemania también recibieron ayuda, a pesar de que fueron enemigos de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Este plan tuvo resultados satisfactorios. Reino Unido, Francia y la República Federal Alemana ya habían reactivado e industrializado su economía en 1951. Cuando se recuperaron, se unieron a la OTAN, aliándose con Estados Unidos durante la Guerra Fría. ¿Cuándo surge este plan? Fue presentado en 1947 por el secretario de Estado y su nombre oficial era Plan Europeo de Recuperación, pero pronto se le conoció como Plan Marshall. ¿Para qué? Este plan tuvo algunos objetivos principales, los cuales eran superar la insolvencia económica europea por las consecuencias que traería a la propia economía de los Estados Unidos. También buscaba evitar el desarrollo y expansión del comunismo. Y por último, tenía como objetivo conformar una estructura económica que fortaleciera la formación de países y gobiernos democráticos. ¿Qué relación tenía con la Segunda Guerra Mundial? Tras la Segunda Guerra Mundial se impulsó este plan ya que el gobierno estadounidense se aprovechó de la muy mala situación de Europa en ese entonces, con el objetivo de ayudar a las economías europeas a restablecerse, aunque Estados Unidos quería otra cosa, que era fortalecer su misma economía, introduciendo el dólar por todos lados, además de hacer que la gente comprara sus productos con ese mismo dinero. Podríamos decir que el Plan Marshall fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial que favoreció mucho a Estados Unidos, ya que desde el principio ese era el propósito. Algunas de las causas del Plan Marshall fueron la necesidad de reconstruir que antes de la guerra eran consumidoras de producto estadounidense, el deseo de impedir la expansión del comunismo, que ya había sido implantado en Europa Oriental y que amenazaba con extenderse a Italia, Alemania, Francia y Grecia. En el mundo bipolar con dos bloques enfrentados. Para la administración Truman, el Plan Marshall debería ser la herramienta central de la contención de la expansión de la influencia soviética en Europa Occidental. Algunos de los beneficios que obtuvo Estados Unidos por el Plan Marshall fue que al mejorar las condiciones de los países afectados por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos logró eliminar las barreras de comercio que existían en aquella época y además pudo modernizar su modelo de industria, lo que volvió más próspero al continente. Otro beneficio fue que a raíz de que Estados Unidos aportó más de 20 millones de dólares para suministros de alimentos, muchos países europeos comenzaron a invertir en el mercado industrial estadounidense. El siguiente ejemplo fue la rápida recuperación de los países solventados por el Plan Marshall y sus niveles de actividad económica superaron los anteriores al comienzo de la guerra. Otro beneficio fue la desaparición de las situaciones de hambre e indigencia en los primeros años posguerra, la eliminación de las barreras arancelarias debido a la introducción de políticas librecambistas. Otro beneficio fue la disminución de la influencia de los partidos comunistas y el alejamiento del peligro de que se estallaran revoluciones socialistas. Y pues un beneficio para el creador del Plan Marshall fue que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1953. Y por último, otro beneficio importante fue la implementación del Plan Molotov, que proporcionó ayuda económica y financiera a la reconstrucción de los países de Europa Oriental alineados con la Unión Soviética.
Por otro lado, las consecuencias fueron la rápida recuperación de los países solventados por el Plan Marshall, cuyos niveles de actividad económica superaron los anteriores al comienzo de la guerra, la desaparición de situaciones de hambre e indigencia de los primeros años posguerra, la eliminación de barreras arancelarias debido a la introducción de políticas librecambistas. También se introdujeron nuevas técnicas de gestión y de administración por parte de empresas estadounidenses que se radicaron en Europa Occidental, la progresiva disminución de la influencia de los partidos comunistas locales y el alejamiento del peligro de que estallaran revoluciones socialistas. El reconocimiento internacional de la figura de George Marshall, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1953, y por último la implementación del Plan Molotov, que proporcionó ayuda económica y financiera a la reconstrucción de los países de Europa Oriental alineados con la Unión Soviética. ¿Qué es la OTAN o la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Es una alianza de defensa europea y norteamericana creada para salvaguardar la seguridad de sus miembros. Esta tiene sus orígenes en la firma del Tratado de Washington en 1949, mediante el cual 10 países de ambos lados del Atlántico, los cuales son Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos. Así nació una alianza que vinculaba la defensa de América del Norte, conjunto de países de Europa Occidental, sobre la base del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, las cuales reconocen el derecho mediante la legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado.